La sesión de la tarde comienza ahora con un preludio musical. Por eso los invitamos a ocupar sus asientos y disfrutar del programa musical. Share.
Превыше всех имен Творца Иеговы имя, Его власть несравнима. Иегова, Ты наш Бог, Ты оказал нам честь из всех племен и наций в один народ собраться, чтоб имя чтить Твое. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. По слову Твоему даешь нам становиться, по-новому раскрыться. Иегова, Ты наш Бог, свидетели мои, Ты сам нас называешь, нести весь доверяешь. Об имени Твоем. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. Los invitamos a ponerse de pie para entonar la canción 111, que lleva por título Los motivos de nuestro gozo. Canción 111. Thank you.
Pueden sentarse. Nos hace bien escuchar experiencias de personas que sirven a Jehová con alegría. Ahora escucharemos a algunos hermanos que han tenido éxito en poner en práctica las instrucciones más recientes sobre cómo llevar a cabo nuestro ministerio. Escuchemos al hermano Arturo León, quien hará las entrevistas. En la reunión anual del 2017, el cuerpo gobernante anunció cambios emocionantes en nuestra manera de predicar. La base bíblica que se utilizó para efectuar estos ajustes la hallamos en Hechos capítulo 13, versículo 48, que los invito me acompañen en la lectura. Hechos capítulo 13, versículo 48. Notemos en qué quiere Jehová que nos concentremos al predicar. Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y empezaron a darle gloria a la palabra de Jehová. Y todos los que tenían la actitud correcta para obtener vida eterna, se hicieron creyentes. Ese es ahora el objetivo de nuestra obra, buscar a los que tienen la actitud correcta para vida eterna. No queda mucho tiempo, el fin de este sistema se encuentra muy cerca. Por ese motivo, el cuerpo gobernante dio un nuevo enfoque en nuestro ministerio y para tener éxito, la organización nos ha provisto de un kit de enseñanza. A continuación, escucharemos algunas experiencias que reflejan la importancia de aplicar las sugerencias que se ofrecen en la reunión Vida y Ministerio Cristianos. Primeramente, voy a entrevistar a nuestra hermana Vicky de Acuña. Hermana Vicky, sabemos que actualmente estás teniendo buenas conversaciones con una señora. ¿Podrías decirnos, por favor, cómo iniciaste esa conversación? Sí, utilicé las ideas para conversar, que recuerdo que en ese momento era la pregunta, ¿es Dios el culpable de nuestro sufrimiento? Se sugería ahí en la guía de actividades que leyéramos Job 34:10 y que una vez la persona entendiese que Dios no es el culpable, pues que podíamos dejar la pregunta entonces de quién es el culpable de nuestro sufrimiento. Muy bien. ¿Y cómo y cuándo utilizaste una de las publicaciones del kit de enseñanza? Pues cuando por fin la pude volver a conseguir después de varios intentos, utilicé el folleto Buenas Noticias de parte de Dios. Especialmente en la parte de atrás se lo mostramos para ver los diferentes temas, las preguntas que sabemos que el folleto responde. Y le preguntamos que cuál de esas preguntas le resultaba más interesante. Ella allí nos confesó que no tiene suficiente fe en la Biblia, confianza en la Biblia. Así que aprovechamos para mostrarle el vídeo de por qué podemos confiar en la Biblia. De hecho, ella dijo que se iba a mudar próximamente e intercambiamos números de teléfono para poder seguir comunicándonos. Excelente. ¿Y qué has hecho para seguir cultivando el interés de esta señora llamada Joana? Pues hemos seguido comunicándonos semana tras semana, contestando algunas de sus preguntas y ayudándole a ver, por ejemplo, cómo puede encontrar ella misma la respuesta a muchas de esas inquietudes en la página en jw.org. Así que ha sido muy bueno hasta ahora ver que su interés sigue aumentando. Excelente, hermana Vicky. Muchas gracias por compartir tu experiencia y deseamos sinceramente que esta señora pueda seguir progresando en el conocimiento de la verdad. A continuación entrevistaré a nuestra hermana Alicia Izquierdo. Hermana Alicia, nos comentaste que aproximadamente hace un año efectuabas un viaje y tuviste una conversación muy interesante. ¿Puedes decirnos, por favor, cómo iniciaste esa conversación? Pues como el viaje iba a ser largo, decidí presentarme y la chica me preguntó que dónde trabajaba. Entonces pude decirle que colaboro en la sede de los Testigos de Jehová y directamente le pregunté si ella era creyente. Me comentó que sí, que era católica, incluso que era costalera en una cofradía, que son los grupos que se dedican a cargar las imágenes en Semana Santa, que usualmente lo suelen hacer hombres, y que cada año viajaba a su pueblo para celebrar Semana Santa. Entonces le pregunté si alguna vez se había preguntado ella por qué había tantas religiones. Y pude comentarle que la Biblia es la clave para saber cuál es la religión verdadera. Entonces al final del viaje nos intercambiamos los teléfonos. Qué interesante. Ahora, ¿cómo y cuándo utilizaste alguna de las publicaciones del kit de enseñanza?
Pues volví a escribirle y le mandé la contraportada del folleto Buenas Noticias, con la intención de comenzar un curso bíblico, y ella me dijo que todos los temas le parecían interesantes, pero que recientemente en su familia había ocurrido una desgracia, y es que un tío suyo había fallecido y al ser una familia muy unida habían sufrido bastante. Vaya, ahora, ¿qué has hecho para seguir cultivando el interés de esta persona? Pues no he dejado de escribirle y pude mandarle el vídeo ¿Hay alguna esperanza para quienes han muerto? Lo vio y me agradeció mucho haber pensado en ella. Muchas gracias, hermana Alicia, por compartir tu bonita experiencia y recordarnos también la importancia de la predicación informal, que tiene buenos resultados. Por último, entrevistaré a nuestra hermana Fanny de Martínez. Hermana Fanny, nos comentabas que hace unos 5 meses aproximadamente fuiste a dirigir un curso bíblico, pero no encontraste al estudiante. Así que tomaste la iniciativa y decidiste predicar por la calle aquella mañana. Encontraste a una señora. ¿Qué hiciste para iniciar la conversación? Pues ese mes el tema que utilizábamos era cómo podemos saber lo que pasará en el futuro. Y ella concordó, como alguien muy religiosa que resultó ser, que todo estaba en manos de Dios, ¿no? Escuchó muy atenta, entonces pensé en poder mostrarle algún otro versículo de la Biblia para explicarle que la situación actual ni mucho menos es la voluntad de Dios, sino que Él tiene cosas muy hermosas preparadas para la humanidad. Muy bien. ¿Y cómo y cuándo utilizaste alguna de las publicaciones del kit de enseñanza? Pues al ver que escuchaba tan atentamente, entonces le hablé de nuestros cursos bíblicos y le enseñé el folleto Buenas Noticias. Entonces, como se nos sugiere, le mostré en la contraportada las diferentes preguntas que ella podría encontrar la respuesta en esos cursos bíblicos y cuál creía ella que sería una pregunta con la que le gustaría comenzar el estudio. Entonces, enseguida me dijo por qué permite Dios el sufrimiento. Así que, como me comentó que ella trabajaba interna y en su casa no se la podía visitar, pues le propuse el siguiente domingo pues comenzar esa lección en el coche o en una cafetería y estuvo de acuerdo, así que el siguiente domingo la recogí e hicimos el estudio en el coche. Excelente. Y dinos, ¿qué has hecho para seguir cultivando el interés de esta persona? Pues al segundo domingo también quedé con ella, lo hicimos también en el coche, ya concluimos esa primera lección, pero ya empezaba el problema de la pandemia. Así que le dije que no iba a ser posible el vernos en persona, pero qué le parecería el poder hacer esos cursos por videollamada. Así que le pareció muy bien, que ella tenía su habitación allí en la casa donde trabajaba, y entonces el siguiente domingo ya continuamos el estudio ya por videollamada. Le enseñé a descargarse la aplicación JW, enseguida se descargó la Biblia, el folleto y hemos analizado ya todo el folleto, viendo todos los vídeos también que hay en las diferentes lecciones, y ya se ha descargado el libro Enseña y ya vamos por el capítulo 2 del libro Enseña. Estupendo. Muchas gracias, hermana Fanny, por compartir tu experiencia con nosotros y recordarnos que el valor de tomar la iniciativa para predicar en las calles es muy valorado y recompensado. Las experiencias que acabamos de escuchar nos convencen de que tendremos éxito en nuestro ministerio si aplicamos las sugerencias que se ofrecen en la guía de actividades. Tal como un carpintero hábil sabe usar bien sus herramientas para conseguir su objetivo, un predicador capaz conoce bien su kit de enseñanza para dar justo en el clavo. Estemos atentos a cualquier oportunidad que se nos presente para hablar de las buenas noticias del reino. Hacerlo de esa manera nos ayudará a sentirnos más felices en nuestro ministerio. Gracias, hermano León, por esas entrevistas tan animadoras. Jehová es un Dios que hace cosas maravillosas y nos invita a trabajar con Él. La siguiente serie de 3 discursos nos hará ver qué oportunidades tenemos de colaborar con Jehová y destacará cómo eso nos hace felices. Cada orador presentará al siguiente. Invitamos al hermano David Boluda a presentar el discurso Jehová nos hace felices cuando hacemos discípulos.
Todos hemos experimentado alguna vez la alegría y el sentimiento de satisfacción después de un trabajo bien hecho. Puede haber sido un trabajo manual, un proyecto que hemos concluido o una meta cumplida. Y es un sentimiento muy reconfortante, que dura tiempo, no es algo fugaz. Pues cuando nos sentimos así, sencillamente estamos reflejando un aspecto de la personalidad de Jehová. Él también se alegra por todo lo que hace, disfruta mucho de sus obras. Un aspecto único en las obras de Jehová es que no solamente se alegra Él, también se alegran otros. Esta es la idea que contiene el Salmo 92, 4 y 5, que es un principio clave en esta serie de discursos y que vamos a leer juntos. Salmo 92, 4 y 5. El salmista dice: «Porque tú me has alegrado con tus actos, oh Jehová. Grito de alegría por las obras de tus manos. Qué grandiosas son tus obras, oh Jehová, qué profundos son tus pensamientos». Bueno, como hemos leído, el salmista se alegraba con los actos de Jehová, y no era una alegría menor. La Biblia dice que gritaba de alegría, lo que hacía alusión a un verdadero sentimiento de contentamiento, un sentimiento profundo. Llamó, de hecho, grandiosas las obras de Jehová. Otro aspecto sobresaliente de las obras de Jehová es que en algunos casos Él permite a sus siervos colaborar con Él, y eso añade felicidad a sus siervos cuando colaboran con Él en sus obras. Alguien que ha colaborado estrechamente con Jehová es su Hijo Jesús. Según la Biblia, después de trabajar con Jehová, Jesús dijo lo siguiente: «Siempre me sentía feliz delante de Él». Así es, trabajar al lado de Jehová le hizo feliz, sintió el cariño de su Padre y compartieron ambos los logros. ¿Qué hay de nosotros? ¿Podemos también colaborar con Jehová en alguna de sus obras y sentirnos contentos y alegres como Jesús se sintió? Pues felizmente sí. Y en esta serie de discursos vamos a hablar de 3 obras que hacen muy feliz a Jehová, pero en las que nos ha otorgado el privilegio de colaborar con Él. Estas obras son, primero, la obra de hacer discípulos; segundo, cuando ayudamos a nuestros hermanos; y tercero, cuando aguantamos las pruebas. Cada uno de los 3 discursos de esta serie va a analizar un aspecto diferente y todos ellos van a incluir entrevistas que servirán como testimonio real, testimonio vivo de la felicidad que se obtiene cuando se colabora con Jehová. Pues vamos a comenzar con la primera obra, la obra de hacer discípulos. Y lo que vamos a hacer es analizar primero cuál es el papel de Jehová en esta obra y después hablaremos de cuál es nuestro papel en esta obra. En cuanto a cuál es el papel de Jehová, está muy bien definido en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, la parte A de este versículo que vamos a leer juntos. Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Bueno, es claro el papel de Jehová. La única manera de llegar a ser un siervo de Jehová es que Él mismo nos traiga. Su papel es vital en esta obra. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Jehová trae a alguien? Vamos a poner un ejemplo para ilustrar esta idea. Supongamos que después de varias horas caminando por una larga avenida, se despierta nuestro apetito y somos presas de un hambre voraz. Mientras caminamos, nos llega la agradable fragancia de un restaurante que está justo en la siguiente esquina. Nos acercamos para ver más de cerca el local, quizás también para leer el menú, y a medida que nos acercamos, observamos que el dueño, que está dentro del local, observando cuidadosamente quién se acerca y quién no, pues se fija en nuestro interés. Así que sale a nuestro encuentro y con mucha dulzura y cariño nos habla de la calidad de su comida, nos habla también de cómo se cocina, cómo se sirve, del entorno tan agradable y confortable que hay dentro del restaurante, y sin obligarnos, por voluntad propia decidimos entrar. De la misma manera, cuando Jehová ve un corazón sensible a la verdad bíblica, con mucha delicadeza lo atrae. No obliga a nadie a servirle, de la misma manera que el dueño no obliga a nadie a que entre en su restaurante. Más bien, con el mensaje de las buenas nuevas, que podríamos comparar a una agradable fragancia para quien tiene hambre espiritual, pues muchos se sienten atraídos y se acercan.
Con su Espíritu Santo, Jehová ayuda a la persona a comprender la verdad bíblica, a ponerla por obra en su vida. Y de hecho, Jehová también puede utilizar a sus ángeles para atraer a alguien. ¿Cuántas veces hemos escuchado experiencias de hermanos que han contactado con alguien que acababa justo de pedir ayuda a Dios para encontrar la verdad? En definitiva, Jehová ejerce un papel vital en la obra de hacer discípulos. A menos que Él nos traiga, no se puede ser su discípulo. ¿Podemos imaginar la alegría que debe causarle a Jehová ver que alguien llega a ser su discípulo? Pues este es el papel de Jehová. Vamos a analizar ahora cuál es nuestro papel, cómo colaboramos en esta obra. Nuestro papel se escribe bien en Mateo capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer este principio. Mateo capítulo 10, versículo 11. Cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Pues como hemos leído, buscamos hasta encontrar. Es más que simplemente informar o publicar las buenas nuevas, implica algo más, implica buscar maneras de atraer a otros a la verdad, buscar ingeniosamente temas de los que hablar para poder despertar el interés de otros, volver a contactar una y otra vez con quien mostró interés para seguir cultivándolo. Volviendo al ejemplo del restaurante que mencionábamos antes, imaginemos que el dueño envía a sus empleados a atraer al público al restaurante. Los empleados quizá podrían limitarse a repartir hojas informativas o sencillamente hojas del menú sin más interés, de forma rutinaria. O quizá podrían, además de eso, abordar a quien se acerca al restaurante, despertar su interés, quizá preguntándole ¿qué le apetece a usted comer? ¿A qué horario le gustaría comer? Si le parece, le puedo avisar cuando se cocine algo que le guste. De igual modo, nosotros no solo repartimos tratados, por así decirlo, buscamos con interés, cultivamos el interés de otros. Y hay un aspecto en el que nuestra labor como colaboradores adquiere un sabor especial, cuando ayudamos a quienes ya estudian regularmente con nosotros a crecer espiritualmente hasta que se bautizan. Cuando dirigimos un curso bíblico, hacemos mucho más que enseñar la Biblia. Dirigir un curso bíblico implica ayudar a una persona a transformar por completo su vida, enseñarla a amar a Jehová, a amar las verdades y dejar que eso cambie su personalidad y manera de vivir. Pocas cosas pueden dar a un siervo de Dios tanta felicidad y sentido de satisfacción como observar y participar activamente en el proceso de transformación que una persona experimenta cuando llega a ser un siervo de Dios. Qué honor que Jehová nos haya dejado asumir este papel en esta obra y también experimentar la felicidad que ese papel nos produce. Probablemente la mejor manera de ver cómo esta obra nos causa felicidad es escuchando testimonios vivos. Por eso vamos a entrevistar a dos hermanas, las hermanas Ingrid Fernández y Sofía Urdiales. Comenzamos contigo, Ingrid. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros tus sentimientos en la obra de hacer discípulos? Personalmente me emociona pensar que cada vez que salgo a predicar tengo la oportunidad de llevar un mensaje que puede cambiarle por completo la vida a la persona, especialmente en los tiempos en los que vivimos, que hay tantas personas que de verdad lo necesitan. Y por otro lado, algo que me hace muy feliz es la amistad tan bonita que se forja con el estudiante. Cuando tienes el privilegio de hablar de la Biblia a alguien, de hablarle de Jehová, del efecto que sus acciones tienen en él, poco a poco se va formando un vínculo muy especial. Algo que no me deja de sorprender es cómo Jehová nos usa para llegar al estudiante. A veces no sabes cómo, te ha venido a la mente una ilustración, un texto, un ejemplo, que justamente le llega al corazón y le hace pensar. Es muy bonito ver cómo poco a poco se va esforzando por pulir su personalidad para agradar a Jehová. La verdad es que formar parte de su crecimiento espiritual es algo que no tiene precio. Muchas gracias, Ingrid, por compartir tu sentir con nosotros. La misma pregunta para ti, hermana Urdiales. Sofía, por favor, ¿podrías compartir con nosotros tu sentir cuando participas en la obra de predicar? Algo que me gusta mucho es que al tener que prepararme a fondo para salir a predicar, mi relación con Jehová se fortalece y crece. En el estudio puedo encontrar detalles acerca de su personalidad,
como la compasión que muestra a las personas y la paciencia, cosas que me han venido muy bien para la predicación. Pero lo que me da muchísima alegría es cuando puedes dar cursos de la Biblia y vas viendo cómo el estudiante va cambiando. Me impacta mucho ver esos cambios, las verdades que va aprendiendo poco a poco y las va poniendo en práctica, porque ahí podemos ver claramente que el Espíritu de Jehová está influyendo en su vida y le da fuerza para hacer esos cambios, que en un principio quizá como maestro imperfecta pensaba que le iba a costar más. Recuerdo que hace un tiempo pude darle un curso de la Biblia a una compañera de trabajo y dimos temas tan importantes como el uso de la cruz. ¿Podríamos pedirte, Sofía, que escenificaras esa situación? Ingrid puede hacer como si fuera tu compañera de trabajo. Perfecto, esto fue lo que pasó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sofi, mira. No me digas que te has quitado la cruz que le tienes tanto cariño después del curso de ayer. Sí, Sofi, la verdad que vi bastante claro lo que dice la Biblia y tengo que ser realista. Aunque le tengo mucho cariño a mi cruz y a lo que representa para mí, pero entiendo que si quiero que Jehová, como tú le llamas, esté feliz conmigo, tengo que empezar a hacer cambios. Para mí Dios es muy importante y por fin estoy empezando a conocerlo de verdad. Cuánto me alegro que hayas tomado esa decisión desde el corazón, es lo importante. Pero Jehová seguro que está más contento que yo. ¿Imaginas cuando te vea desde el cielo cómo te estás acercando un paso más a Él para agradarle? Muchas gracias a ambas por representar esta escena. Sofía, ¿cómo te sentiste después? Pues te tengo que decir que lo primero que hice fue echarme a llorar. La verdad que me emocionó mucho que diera ese cambio, ella sola que le salió de su corazón y llevábamos muy poco tiempo estudiando, apenas unas semanitas. Pero la verdad que no lo voy a olvidar nunca. Y aunque ha pasado un tiempo de esto, seguimos en contacto y seguimos tratando temas bíblicos. Es impresionante ver el poder que tiene Jehová cuando una persona abre su corazón. Muchas gracias a ambas por compartir vuestros sentimientos de alegría con nosotros y también vuestras experiencias. En conclusión, es un honor que Jehová nos permita colaborar con Él en la obra de hacer discípulos, una obra que a Él le causa mucha felicidad, disfruta mucho de ella. Y es una bendición que también podamos experimentar esa felicidad cuando cumplimos con nuestro papel. Hagámoslo, como hemos aprendido, buscando y participando activamente en el milagro de la verdad, transformando a otros. Es un verdadero motivo de alegría. A continuación, el hermano José García presentará el siguiente discurso de esta serie: Jehová nos hace felices cuando ayudamos a nuestros hermanos. Una de las mayores felicidades que un ser humano puede experimentar es ayudar a otros. Y si a eso le añadimos que son nuestros hermanos en la fe, con los que servimos hombro a hombro, nuestra felicidad es mucho mayor. Por ello, durante este discurso veremos primeramente que ayudarnos unos a otros es una manera de demostrar nuestra lealtad. También veremos de qué maneras podemos ayudar a nuestros hermanos. Primeramente veremos que los podemos ayudar en sentido emocional y material, y segundo, en sentido espiritual, y cómo cuando lo hacemos nos da verdadera felicidad. Y por último, cuando eso ya lo hemos hecho, veremos que debemos de seguir disfrutando de la felicidad que da ayudar a nuestros hermanos. Entremos de lleno en el primer punto. Seamos leales y ayudémonos unos a otros. Bueno, ¿quién es el primero en dar el ejemplo? Os invito a leer conmigo en Salmo 18:25. Salmo 18:25. Dice: al que es leal, tú le demuestras lealtad. Al hombre intachable lo tratas de forma intachable. ¿Hemos podido notar? Sí. Jehová es el primero en dar el ejemplo, en apegarse a sus siervos leales, en ayudarles en lo que necesiten. Y es que hoy más que nunca necesitamos la ayuda de Jehová, ¿verdad que sí? Pero, ¿cómo nos ayuda Jehová a sus siervos? Pues básicamente de tres maneras. La primera, mediante darnos su Espíritu Santo para poder enfrentarnos a los ataques de Satanás. Segundo, mediante su palabra, la Biblia, una guía perfecta y confiable que nos ayuda en nuestro camino. Y tercero, mediante programas espirituales. Sí, programas como las reuniones y asambleas como esta, que nos levantan el ánimo
y nos ayudan a continuar sirviendo a Jehová de todo corazón. Pero ¿y cómo podemos colaborar nosotros con Jehová en ofrecer ayuda? Pues es interesante porque en Salmo 41.1 menciona: feliz el que trata al desfavorecido con consideración. Jehová lo rescatará en el día de la calamidad. ¿Hemos podido notar cómo podemos colaborar con Jehová? Bueno, el texto menciona que cuando ayudamos a nuestros hermanos en necesidad, estamos colaborando con Jehová. Y no solo eso, sino imitando su ejemplo perfecto de lealtad. De esta manera demostramos nosotros nuestra lealtad. ¿Y qué cualidad nos ayudará a desarrollarlo y a ofrecer la ayuda a nuestros hermanos? Pues la empatía. Porque la empatía es tratar de ponernos en el lugar de nuestros hermanos y buscar maneras de ayudarles. Y la empatía no depende de que estemos pasando por los mismos problemas. Pensemos en esto. Cuanto más sensibles seamos a los sentimientos ajenos, en mejor posición estaremos de poder ayudarles. Pues veamos la primera manera en la que podemos ayudar a nuestros hermanos, en sentido emocional y material, y cómo esto nos reporta verdadera felicidad. ¿Cómo describiríamos la relación entre ayudar a nuestros hermanos y la felicidad? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Qué relación existe? Pues seguro que no lo podemos describir mejor que las palabras que por inspiración divina encontramos en el relato bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, que os invito a leer conmigo. Hechos 20, 35. Dice: en todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Y notamos ahora, dice: hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Hemos podido notar qué relación hay entre ayudar a nuestros hermanos y ser felices? Pues el texto menciona que hay una relación directa, que hay más felicidad en ofrecer la ayuda, en dar, que en recibir. ¿Y por qué es esto así? Pues porque así nos ha creado Jehová. De hecho, Él es el primero en disfrutar de esta felicidad. ¿Hay algún ejemplo del pasado que así lo hiciera? Pues sí, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se entregó de lleno a sus hermanos. De hecho, en Filipenses 2:17 se menciona que se entregó o derramó por su servicio y sus hermanos. ¿Pero qué significa esto, derramarse por sus hermanos? Pues cuando tenemos un recipiente lleno y volcamos su contenido, deja de estar lleno por haberse derramado y haber cubierto una superficie, ¿verdad? El apóstol Pablo se vació por sus hermanos. El apóstol Pablo lo dio todo por sus hermanos. El apóstol Pablo se derramó por ellos con tal de cubrir sus necesidades. Bueno, nosotros tenemos el mismo privilegio, ayudar a nuestros hermanos. ¿Pero de qué manera podemos hacerlo? Pues la primera, en sentido emocional. Por tanto, seamos el hombro donde llorar cuando un hermano nuestro pierde un ser querido. Seamos la mano que ofrece ayuda práctica a los hermanos enfermos y mayores. Seamos el oído atento y paciente que escucha a un hermano que pasa por dificultades. Y seamos la voz cariñosa de una llamada telefónica a un hermano que está descorazonado. Eso será en la práctica derramarse por nuestros hermanos. ¿Pero de qué maneras podemos ayudar? ¿De qué otras maneras? Pues básicamente de la siguiente manera, en sentido material. ¿Y qué envolvería esta ayuda, a ayudar a nuestros hermanos en sentido material? Pues, por ejemplo, ayudarles a encontrar un alojamiento asequible o ofrecerles nosotros un alojamiento, comprarles comida o medicamentos, ofrecerles ropa, transporte, ayudar a conseguir un trabajo y la lista continúa. Tan solo usemos nuestra empatía y acertaremos en cómo ayudar a nuestros hermanos. Esto nos lleva a la segunda manera en la que podemos ayudar a nuestros hermanos y también nos da una felicidad verdadera. Es ayudarles en sentido espiritual. Pero quizá la pregunta que nos hagamos, lógica, sea: ¿pero si tanto yo como mi hermano servimos al mismo Dios, ¿puedo ayudarle yo en sentido espiritual? Pues sí,
y mucho. Veamos 3 maneras en las que podemos ayudar. La primera la encontramos en 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8. Dice: por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Hemos podido notar de qué manera podemos ayudar en sentido espiritual a nuestros hermanos, pues cuando desarrollamos cualidades como las que hemos leído, cuando aportamos nuestro granito de arena en nuestra congregación para que exista el ambiente que se menciona aquí, un ambiente de unidad, un ambiente de empatía, un ambiente de cariño fraternal, de tierna compasión y humildad. Sí, cuando hacemos esto, nuestros hermanos se sienten relajados, se sienten queridos, se sienten tranquilos. Y entonces es cuando sus problemas les parece que se reducen a la mitad y su ánimo para enfrentarse a ellos les parece que se multiplica, ¿no es verdad? La segunda manera en la que podemos ayudar, invitarles a nuestros hermanos a acompañarnos a nuestros cursos bíblicos, a nuestras revisitas, a nuestra adoración en familia. El hacerlo nos acercará a ellos y será bueno tanto para el que da la ayuda como para el que la recibe. ¿Por qué? Pues no es verdad que cuando participamos en un día con una actividad teocrática junto con nuestros hermanos, no solo nos sentimos más cerca de Jehová, sino que nos sentimos más cerca de unos de otros, tenemos más cariño, ¿verdad que sí? Pues saquemos tiempo para participar junto con ellos. Y la tercera manera, compartamos un texto bíblico u oremos cuando sea necesario. Esto será bueno tanto para el que da la ayuda como para el que la recibe. ¿Por qué? Pues porque orar a Jehová y pedirle su Espíritu Santo lo necesitamos todos. Y todos necesitamos repasar los pensamientos de Jehová registrados en su palabra, la Biblia. Además, en este sentido, los ancianos de la congregación, como pastores amorosos, tienen una gran responsabilidad ante los ojos de Jehová: cuidar las ovejas de Jehová. Y es que ahora, con estos desenvolvimientos mundiales, pues ahora más que nunca es esencial el ejemplo de los ancianos, su labor en la congregación, cuando ayudan pacientemente a los que quizá han cometido errores o a los inactivos. Seguro que los ancianos serán para ellos una fuente de alegría y refrigerio. Bueno, hemos hablado de varias maneras en las que podemos ayudar a nuestros hermanos, pero en caso práctico, ¿qué felicidad nos produce ayudarles y qué puede envolver esta ayuda? Pues para ello tenemos con nosotros un matrimonio muy querido, un matrimonio que se dedica cuerpo y alma en ayudar a otros. Es un matrimonio que ha ayudado en la construcción de Salones del Reino y de Casas Betel en otros países y que ahora están aquí con nosotros. Es el matrimonio Lara. Bienvenidos, hermano Benjamín y Ruth. Contarnos un poquito, hermano Benjamín, en tu caso, ¿en qué países habéis estado ayudando en la construcción? Pues hemos tenido el privilegio de ayudar entre África y Europa en unos largos y más cortos, en 11 proyectos. Los últimos 3 donde hemos estado trabajando, aparte de aquí en España, ha sido en Madagascar, en Nigeria y en Mozambique. Qué bonito, qué internacional. Hermana Ruth, explícanos un poquito, ¿en qué consistió la ayuda que disteis en la construcción? Pues se nos permitió trabajar en la construcción o renovación de sucursales, como por ejemplo es ahora aquí en España, y también el poder construir salones del reino, ayudar a los hermanos a que tengan un lugar más digno donde servir a Jehová. Hermano Benjamín, ¿qué felicidad te ha producido tanto a ti como a otros ayudar en la construcción de salones del reino y Casas Betel? Sin duda lo primero es la felicidad que trae servir a Jehová, ¿no? Trabajar con tus hermanos, el gozo que produce trabajar con tus hermanos también. Y es verdad que a veces conlleva algunos sacrificios, algunos importantes, pero sin duda el haber aportado tu granito de arena para hacer lugares dignos de adoración, como Casa Betel quizá, o como salones de asamblea o salones del reino, pues sin duda el hecho de hacer las cosas bien, pues conlleva una felicidad absoluta. Y hermana Ruth, en tu caso, ¿qué felicidad te ha producido a ti y a otros ayudar en la construcción de salones del reino y Casas Betel?
Pues a mí personalmente me ha hecho ver más de cerca la mano de Jehová, cómo Jehová cuida a su pueblo, a sus siervos, esté donde estén y en las circunstancias que tengan. Y el poder colaborar, aunque sea un poquito, con los hermanos a que puedan tener un salón del reino, el ver sus caras felices cuando ven su proyecto acabado, eso me da mucha felicidad y lo considero un gran privilegio. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros la felicidad que os da ayudar a vuestros hermanos. Sin lugar a dudas, Jehová nos hace felices cuando ayudamos a nuestros hermanos. Pero si eso ya lo estamos haciendo, ¿qué más podemos hacer? Pues esto nos lleva al último punto. Sigamos disfrutando de la felicidad que da ayudar a nuestros hermanos. Es interesante porque en 1 Timoteo 1:11, ahí describe a Jehová como el Dios feliz. ¿Por qué? Porque Él siempre ayuda a sus siervos leales. Él es el más feliz porque es el que más da. Imitemos su ejemplo. Sintamos la verdadera felicidad que nos produce buscar maneras de ayudar a nuestros hermanos, tanto en sentido emocional, material y espiritual. Actuar bien a favor de nuestros hermanos nunca nos sabrá mal. Nos reportará felicidad verdadera, tanto ahora como en un futuro. Ahora el hermano Noé López presentará el último discurso de esta serie titulada Jehová nos hace felices cuando aguantamos las pruebas. La vida en este sistema es como una carrera llena de obstáculos. Cuando hemos sobrepasado uno, llega el siguiente y el siguiente. Y siempre nos topamos con obstáculos. Las personas sufren debido a los desastres naturales, a la guerra, a la delincuencia, la pobreza, la enfermedad, la pandemia o la muerte de un ser querido. Es posible que antes de haber sobrepasado uno de esos obstáculos, ya nos llegue el siguiente. Con razón dice la Biblia que el mundo se ha vuelto cada vez más crítico, más difícil de soportar. Los cristianos incluso enfrentamos otros problemas. Somos odiados y perseguidos. Algunos de nuestros hermanos están encarcelados o sufren persecución por causa de la predicación de las buenas noticias del reino. Otros sufren oposición de familiares o de compañeros de trabajo, de escuela, que se burlan y les hacen la vida más y más difícil. Ganar esta carrera no depende tanto de la velocidad, sino de aguantar y permanecer en ella. Pero a pesar de las pruebas, los siervos de Jehová seguimos sirviéndole lealmente. Es más, lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque Jehová nos hace felices. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo nos hace felices Jehová a pesar de las pruebas? Veamos lo que dice la Biblia. Os invito a leerlo conmigo en el Salmo 31, 7. Salmo 31, 7 dice, el salmista bajo inspiración dice, sentiré una inmensa alegría por tu amor leal, porque tú has visto mi sufrimiento. Estás al tanto de mi profunda angustia. David podía sentir el amor leal de Jehová. Jehová lo cuidaba en los momentos más difíciles de su vida. Aunque tuviera que enfrentar a un gigante, a un animal salvaje, aunque lo persiguiera el terco rey de una nación, o aunque sufriera la traición de un amigo, o aunque estuviera exiliado en un desierto. David sabía que podía contar con Jehová, que Jehová sabía lo que él estaba pasando en cada momento de su vida, porque comprendía sus sentimientos más profundos. Y lo mismo podemos decir hoy. Jehová se fija en cada uno de nosotros. Podemos sentir su cariño amoroso, su alivio de saber que Jehová ve nuestro sufrimiento, que está al tanto de nuestra angustia, que entiende nuestro dolor, incluso si los demás quizá no se dan cuenta o no comprenden del todo nuestra situación. Entonces, ¿cómo nos ayuda Jehová? Veamos dos maneras. Si me acompañáis, por favor, al Salmo, en esta ocasión en el Salmo 1, versículo 1, dice aquí, feliz
Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burladores, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee en su ley y medita en ella. Y el 6 dice, porque Jehová está al tanto del camino de los justos, porque el camino de los malvados se acabará. ¿Cuál es la ayuda que tenemos? Dice el 2, la ley de Jehová, la palabra de Jehová. ¿Y cómo nos ayuda la palabra de Dios? Pues el primer versículo dice que nos hace felices. Dice, feliz el hombre. ¿Por qué se siente feliz? Porque escoge bien lo que hace. Y entonces dice el 2 que disfruta con la ley de Jehová. Disfruta con esa ayuda que Jehová le da. ¿Por qué? Porque lee en ella. ¿Cuándo? Constantemente dice que lo hace día y noche. ¿Solo lee en la ley de Jehová? No, también dice que medita en ella. Lee, medita en ella. Y es que cuando Jehová nos habla, debemos escucharle con mucha atención, pensar y meditar en lo que nos dice. No basta con una lectura rápida de lo que Jehová nos está diciendo. El resultado. El 6 dice que Jehová está al tanto del camino de los justos. Nos damos cuenta de que Jehová está al tanto de nuestra situación. Si leemos, meditamos en la palabra de Jehová, nos sentimos felices, Jehová nos hace felices, porque entendemos que Él está pendiente de nosotros, incluso en los momentos de angustia. ¿Y qué partes de la Biblia pueden darnos fuerza y hacernos felices en medio de las pruebas? Pues, por ejemplo, podría ser leer y meditar en los Salmos, en los Evangelios, en las profecías bíblicas y en otros relatos de siervos de Jehová que se mantuvieron fieles a pesar de las pruebas. Hombres como Abraham, Job, José, David, Ruth, Pablo y otros siervos de Jehová. Así, si conocemos bien lo que dice la Biblia, recordaremos principios y textos que nos ayudarán a pensar con claridad cuando enfrentemos problemas. Hemos visto la primera ayuda, la palabra de Dios. Veamos la segunda. La podemos encontrar en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 13 y 14. El contexto muestra que, aunque estaban sufriendo pruebas, no debían verlo como algo extraño. Por eso les dice, notad en el versículo 13, al contrario, es decir, no lo veáis como algo extraño. Sigan alegrándose al mismo grado que pasan por los sufrimientos del Cristo, para que también se alegren y se llenen de mucha felicidad durante la revelación de su gloria. Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. El sufrimiento por sí solo no hace feliz a nadie. En el primer siglo, la mayoría de la gente odiaba a los cristianos verdaderos y les causaba sufrimiento, los insultaban por el nombre de Cristo. Pero eso no les desanimaba. Les producía la felicidad y satisfacción que da servir a Jehová, y Jehová los hacía felices. ¿Cómo los ayudaba? Notad en el versículo 14 cuando dice que era por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Jehová es una fuente de felicidad y fortaleza. ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Pues es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, amabilidad y autocontrol. Notamos que entre ese fruto del Espíritu está la paciencia. Y es que la paciencia nos ayuda a aguantar en medio de situaciones difíciles. Pero también dice la Biblia que parte de ese fruto es felicidad. Y es que a pesar de que aguantamos situaciones difíciles y complicadas, podemos ser felices. Y también nos da paz. El Espíritu Santo nos da la paz de Dios que va más allá de lo que ningún ser humano puede entender. Por eso podemos pedir a Jehová en oración
la ayuda constante de su Espíritu Santo. Nunca lleguemos a la conclusión errónea de que la felicidad está fuera de nuestro alcance, que jamás conseguiremos la felicidad. Jehová nos suministra abundante alimento en sentido espiritual, basado en su palabra, la Biblia, y también mediante la guía del Espíritu Santo. Cuanto más cerca estemos de Jehová, más felices seremos, y ninguna prueba ni persona podrá privarnos de esa relación. Así hemos visto la guía de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. ¡Qué ayudas tan extraordinarias! Sin duda, los siervos de Jehová nos beneficiamos mucho de estas ayudas. Por eso tenemos el placer de tener con nosotros a dos hermanos, al hermano Alberto López y al hermano Ángel Sánchez, miembros de nuestra familia Betel aquí en España. Ellos llevan alrededor de 96 años en el servicio a tiempo completo especial. Nos gustaría saber qué les ha ayudado a aguantar las pruebas. Apreciados hermanos López y Sánchez, nos gustaría preguntaros cuáles son algunas pruebas que habéis afrontado. Bueno, pensando en mi situación, un momento muy difícil fue cuando contraje una polioneuritis que me dejó absolutamente inválido. Estuve 6 meses hospitalizado y después pude volver a Betel, pero todavía estuve otros 6 meses con las fuerzas muy limitadas. Pues una de las pruebas mayores a las que he tenido que someterme fue pasar 9 años en la prisión por neutralidad, por negarme a hacer el servicio militar, que era algo obligatorio en aquel tiempo. En esas situaciones, ¿qué habéis hecho para acercaros a Jehová? Bueno, acercarte a Jehová siempre es lo de cada día, ¿no? Pero cuando pasas por una situación complicada, creo que estás más propenso a descargar tus inquietudes sobre Jehová, a buscar en fervorosa oración su ayuda y su apoyo, y puedes notar que Él está a tu lado y te ayuda. Pues cuando estás privado de libertad, acercarte a Jehová puede ser fácil o difícil. Puede ser difícil si te concentras en ti mismo, si te concentras en tu sufrimiento, pero si por el contrario pues te acercas a Él, piensas en buscar su ayuda, lees la Biblia, si es que la tienes a mano, o si no, intentas ver si hay una Biblia en la biblioteca de la prisión o si tienes alguna publicación a mano, pues con eso puedes meditar en Él, meditar en sus bendiciones y te acercas a Jehová. ¿Cómo os ha ayudado Jehová a aguantar con felicidad? Pensar en lo que Jehová ha hecho con tu vida, desde que le conociste y le serviste, ver ese patrón de cuidado que ha tenido para contigo, te confirma que te va a cuidar en el futuro. Y eso te da gozo, eso te ayuda a mantener el ánimo, aunque la situación sea realmente complicada. Bueno, pues en principio Jehová nos ayuda a aguantar con fidelidad, pues porque te aferras a Él, te aferras a la esperanza. La esperanza, dice la Biblia, que es el ancla del alma, y entonces al meditar en sus bendiciones, al pensar en cuáles son las cosas que Él tiene previsto, y pensar que de todas maneras, que es algo que siempre pensamos, que Jehová nos iba a liberar. Quizás la liberación no sería como esperábamos, tal vez no tan pronto como esperábamos. Algunas veces pensábamos que incluso la liberación iba a ser el fin del sistema de cosas, pero eso nos daba esperanza y eso nos acercaba a Jehová. Y la segunda cosa que nos ayudó, que me ayudó a mí en particular, pues es poder estar con hermanos, porque no siempre pude estar con ellos, pero cuando estuvimos juntos y pudimos organizar reuniones, y tanto la hermandad como el compañerismo y las reuniones, pues sin duda nos dieron mucho ánimo, mucha fortaleza para aguantar hasta el final. Muchas gracias por vuestros comentarios tan animadores. ¿Habéis visto? Podemos sufrir una terrible enfermedad o podrán privarnos de nuestra libertad, pero aún así sentiremos que Jehová está al tanto de nuestra situación y que nos hace felices. Como dijo alguien, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Podrán llegar todas las pruebas, pero no podrán impedir que Jehová nos haga felices. Jehová nos quiere mucho y nos lo ha demostrado una y otra vez.
Tenemos muchísimas razones para estar contentos, a pesar de las pruebas, porque Él nos fortalece mediante su palabra, una fuente de consuelo y felicidad en tiempos de angustia, y mediante su Espíritu Santo, que nos da la felicidad y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender. Estos discursos, esta serie de discursos nos ha confirmado que las obras de Jehová nos producen mucha alegría. Por eso, a la pregunta, ¿cómo nos hace felices Jehová?, ¿qué responderíamos? ¿Qué os parece esta respuesta? Según el Salmo 92, 4 y 5, Jehová nos hace felices permitiéndonos colaborar con Él al hacer discípulos y al ayudar a nuestros hermanos y fortaleciéndonos para aguantar las pruebas. Sin importar las dificultades o pruebas que nos toquen vivir ahora o hasta que termine el fin de este sistema de cosas, podemos tener la seguridad de que Jehová estará con nosotros, dándonos la ayuda que necesitemos. Podemos estar muy, muy contentos, incluso gritar de alegría, como dice el Salmo 32, 11, por causa de nuestro Dios Jehová, el Dios feliz. Pues pronto, muy pronto veremos cómo realizará impresionantes actos de salvación que nos darán aún más razones para estar felices por toda la eternidad. Gracias, hermanos. Cuánto nos reconforta saber que contamos con el apoyo de Jehová. A continuación, los invitamos a ponerse de pie y cantar la canción 2, titulada Tu nombre es Jehová. Luego, si lo desean, pueden permanecer de pie mientras leemos un anuncio. Canción 2. Lo que Jehová ha hecho para alimentarnos en sentido espiritual incluye la preparación y distribución de programas como este.
Los que deseen contribuir para cubrir los gastos relacionados pueden hacer donaciones en línea en donate.jw.org. Pueden sentarse. Ha llegado el momento de escuchar el discurso final de esta asamblea. A lo largo del día hemos visto que lo que nos hace verdaderamente felices es conocer a Jehová. ¿Qué podemos hacer para tener a Jehová siempre presente? Prestemos atención al hermano Eric Sandoval, quien concluirá esta asamblea con el discurso «Tengamos siempre a Jehová delante de nosotros». Imaginémonos un niño que va por la primera vez a un enorme supermercado con su padre. Aunque está en un lugar extraño, en medio de mucha gente que no conoce, el niño se siente feliz. ¿Por qué? Tiene a su padre a su lado mientras camina de la mano a la tienda. Pero ¿qué sucedería si por un momento el niño se perdiera y ya no tiene su padre a su lado? ¿Cómo se siente ahora? Ya no tan seguro y feliz, ¿verdad? Se siente asustado, preocupado. «Papá», dice entre sollozos, mientras busca por su padre en la tienda. Un niño se siente seguro y feliz cuando tiene a su padre a su lado. En este mundo tan oscuro y peligroso, el mundo de Satanás, nos hace mucho bien caminar de la mano de Jehová. Somos mucho más felices, nos sentimos mucho más seguros cuando nos mantenemos cerca de Jehová. Por esta razón, el tema de este último discurso es tan oportuno. En nuestros pensamientos, en nuestras acciones, todo lo que hacemos mientras realizamos nuestras actividades diarias, es vital tener a Jehová delante de nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No solo momentos específicos en la vida, sino más bien siempre. Consideremos el ejemplo de Rey David aquí en Salmo 16, versículo 8 y también el versículo 9. Salmo 16, versículos 8 y 9. Este salmo sirve como el texto temático para este discurso. Salmo 16, versículo 8 y también el versículo 9. Siempre tengo a Jehová delante de mí, dijo David. Como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. En la vida de David, ¿dónde estaba Jehová? A su lado, ¿verdad? A su derecha, como el niño en el supermercado con su padre. O sea, en sus pensamientos, en todo lo que hizo, David tuvo a Dios delante de él. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 9. Por eso está contento mi corazón y está alegre todo mi ser, y yo vivo en seguridad. ¿Qué notamos sobre David? Estuvo contento en su corazón y alegre en todo su ser. Se sentía seguro. ¿Por qué? Porque tuvo a Jehová delante de él. Gran parte de este salmo se refiere al Mesías, es una profecía mesiánica, o sea, se refiere a Jesús. Y cuando pensamos en Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, lo que hizo Jesús como el Cristo o el Mesías, ¿qué podemos decir de él? ¿Cuál era su actitud? Bueno, en Juan 4:34 Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en Hechos 2:25 se explica Salmo 16 a Jesús, indicando que siempre tenía a Jehová enfrente de él. Y en Hebreos 12, versículo 2 se menciona que por la felicidad que fue puesta delante de él, aguantó un madero de tormento. Entonces, en la vida de Jesús, ¿dónde estaba Jehová? Delante de él, ¿verdad? En sus pensamientos, en sus acciones, Jesús fue feliz porque a él le importaba mucho agradar a su Padre Jehová. El propósito de esta asamblea es animarnos a hacer lo mismo. En nuestra vida, donde tenemos a Jehová delante de nosotros, en primer lugar de nuestra vida, lo tenemos ahí, estaré ahí siempre.
Vamos a analizar en este discurso 4 maneras en las cuales podemos tener presente a Jehová mientras realizamos nuestras actividades diarias. Hablemos del primer punto. Reflexionemos en la creación de Jehová. ¿Por qué nos sirve de mucho provecho, de mucho beneficio, estudiar o reflexionar en la creación de Jehová? Bueno, el apóstol Pablo contesta la pregunta aquí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Pablo dice, hablando de Jehová, porque sus cualidades invisibles, pasemos brevemente. Notaste que Pablo no dijo cualidad. ¿Qué dijo? Cualidades de Dios, cualidades invisibles de Jehová. Si la personalidad de Jehová es tan variada, tiene muchas cualidades, muchos atributos. ¿Y cómo podemos identificar o conocer las cualidades invisibles de Dios? Pues el versículo 20 sigue diciendo, su poder eterno y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, y aquí está el punto clave, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Entonces, ¿cómo podemos identificar las cualidades invisibles de Dios? Simplemente reflexionando, meditando en las cosas creadas, dijo Pablo. Las flores, los árboles, los ríos, los animales, las estrellas, todo lo que Jehová ha creado puede enseñarnos algo de la personalidad de Jehová, puede abrir la puerta al mayor aprecio y entendimiento de su atractiva personalidad. Consideremos algunos ejemplos. ¿Qué cualidad invisible de Dios se percibe en el reino animal? Pues veamos lo que dice Salmo 124, Salmo 104. Salmo 104, versículo 24. Dice así, ¿cuántas son tus obras, oh Jehová? ¿Y qué notamos? Sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus creaciones. Entonces, ¿qué cualidad manifiesta el reino animal? Pues, según el salmista, Jehová ha hecho todo con sabiduría. Un ejemplo que me llamó la atención tan interesante es el ejemplo de la codorniz. La atalaya 1 de mayo de 2008, página 4, explica que la hembra puede poner alrededor de 8 huevos a un ritmo de 1 por día. Y la atalaya plantea pues, la siguiente pregunta, si todos se desarrollaran a la misma velocidad, todos ellos nacerían en un periodo de 8 días. Y eso es un problema, ¿verdad? Para la madre codorniz, teniendo que atender a los polluelos que han nacido y al mismo tiempo seguir incubando cualquier huevo que quedara. ¿Qué ocurre entonces? Los 8 polluelos salen del cascarón en el mismo día. ¿Cómo es posible? Bueno, según los estudios, los embriones de codorniz se comunican entre sí desde el interior de los huevos y de algún modo se ponen de acuerdo para nacer uno tras otro. Qué interesante, ¿verdad? Jehová es tan ingenioso, tan sabio. Eso es lo que se percibe del reino animal. ¿Qué hay del universo? Isaías 40, versículo 26, dice que Jehová que su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante. Y estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con esta declaración. Aceptamos que Jehová es el Todopoderoso, es el Creador y tiene una energía incomparable. Solo tenemos que echar un vistazo al cielo, a nuestro sol. El sol es una estrella de tamaño mediano,
pero irradia una tremenda cantidad de energía. La página de Internet del Centro de Predicción de Clima Espacial observó que si la energía que el Sol produce en un solo segundo pudiera amenazarse, se podría satisfacer el actual consumo energético de un país del tamaño como los Estados Unidos durante los próximos 9 millones de años. ¡Qué impresionante! El universo nos hace ver claramente, ¿qué cosa? El poder de Dios, el poder de Jehová. Otro ejemplo interesante aquí en Salmo 139. Salmo 139, versículo 14. Son las palabras del rey David. David dice, te alabo porque estoy hecho, o sea, David está hablando de su cuerpo, la manera en que Jehová lo hizo o nos hizo, nuestro cuerpo, de forma maravillosa, impresionante. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Ahora, ¿qué nos enseña la manera en que Jehová hizo el cuerpo humano? Dentro de nosotros tenemos un sistema inmunitario y comentando sobre lo mismo, la revista Investigación y Ciencia mencionó, desde antes del nacimiento hasta el instante de la muerte, el sistema inmunitario permanece en estado de continua alerta. Una cohorte de moléculas y células nos protege de parásitos y agentes patógenos. Sin tales defensas no podríamos sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el origen de este sistema de defensas? La misma revista indicó el maravilloso conjunto de células que en hábil interacción mutua defienden el cuerpo ante virus y bacterias tiene su origen, y notemos el punto, en unas cuantas células precursoras que aparecen alrededor de las nuevas semanas de la concepción. O sea, en ese momento la madre pasa al feto en desarrollo un grado de inmunidad. Y aquí está el punto clave. Eso ocurre en el caso de todos los bebés. Sea de una familia pobre o rica, Dios creó para todos nuestro maravilloso sistema inmunitario. ¿Qué nos enseña esto de Jehová? ¿Qué cualidad se percibe? Jehová es un Dios justo. Trata a todos de la misma manera. A través del sistema inmunitario se percibe la justicia de Dios. Un ejemplo más. En Isaías 49, el profeta hace mención de la ternura de la madre para su bebé. Versículo 14 dice de Isaías 49, ¿puede una mujer olvidarse de su bebé o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? Y concordamos con eso, ¿verdad? Entendemos que entre la madre y su bebé hay una relación estrecha, una relación muy especial. Es interesante, una madre dijo, la primera vez que tuve a mi bebé en los brazos, me invadió un inmenso sentimiento de amor y responsabilidad por esa nueva vida. Y lo que es tan interesante es cómo las investigaciones recientes han confirmado que las madres parecen estar programadas para tener ese inmenso sentimiento de amor. De hecho, durante el parto se ha descubierto que las madres presentan elevados niveles de una hormona llamada oxitocina que estimula las contracciones y luego contribuye al impulso de actuar con amor y cuidar del bebé. Ahora, volviendo a Isaías 49, la segunda parte del versículo 15 dice, aun si estas mujeres olvidaran, yo, o sea Jehová, nunca me olvidaría de ti. ¿Qué aprendemos de Jehová? Aprendemos algo que nos atrae aún más a Él, ¿verdad? Algo que realmente nos conmueve. La ternura con la que una madre cuida a su bebé
es una prueba del gran amor de Dios por nosotros. Sin duda, las cualidades invisibles de Dios son numerosas. Y lo que es conmovedor es que no están escondidas. Podemos identificarlas. ¿Cómo? Sacando tiempo de nuestro horario tan ocupado para meditar o reflexionar en las obras creativas de Dios. Analicemos el segundo punto principal. Tengamos presente la palabra inspirada de Dios. Cuando tomamos este libro en nuestras manos, pasando unos cuantos minutos leyendo en un capítulo 2, damos vuelta a la página, leemos un rato más y meditamos en lo que hemos leído. Y hacemos esto día tras día. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos escuchando la poderosa, la hermosa voz de Jehová. La Biblia es el único libro inspirado de Dios. Y por eso podemos decir que Jehová nos habla mediante su palabra. Nos habla mediante la Biblia. Pero, ¿qué implica tener presente la palabra inspirada de Dios? Veamos la respuesta aquí en Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 6 y 8. Deuteronomio capítulo 6, primero el versículo 6. Esas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar, y notemos el punto, en tu corazón. Entonces, ¿en qué parte de nosotros tiene que estar la palabra de Dios? ¿Dónde? Pues en nuestro corazón. Y por eso es tan importante la lectura diaria de la Biblia. Hay que meditar en la Biblia, ¿verdad? La meditación nos ayuda a grabar los sentimientos o los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Y cuando tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos los pensamientos, los sentimientos, los mandamientos de Jehová en el interior de nuestro ser, en nuestro corazón, ¿qué efecto produce en nosotros? Versículo 8. Átalas en tu mano para que te sirvan de recordatorio. Deben ser como una cinta en tu frente. Sí, en la Biblia, mano representa acción, lo que hacemos. Así que tener los consejos de la Biblia en el corazón, pues produce la obediencia. Y sería una obediencia visible que otros pudieran ver, tal como una cinta en la frente, en nuestra frente, sería visible a otros, pues nuestra obediencia sería claramente evidente a otros cuando tenemos la verdad en el corazón. Y eso nos sirve de protección, nos ayuda a ser obedientes a Jehová. Un excelente ejemplo a este respecto es el ejemplo de Jesús aquí en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Es la ocasión cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Y aquí en Mateo 4, versículo 3, el diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, dice Satanás, diles a esas piedras que se conviertan en panes. Y en el versículo 4, Jesús responde sin demora, citando de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, está escrito. No solo de pan debe vivir el hombre. Versículo 6. El diablo dice a Jesús, arrójate abajo del templo. En versículo 7, ¿qué dijo Jesús? Está escrito. Y cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No pongas a prueba a Jehová. Ahora versículo 9, otro intento de parte de Satanás. Te daré todos esos reinos si me realizas un acto de adoración. ¿Y cómo le contesta? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, porque está, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Está escrito.
¿Escrito dónde? Nuevamente en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Jesús? Siendo tentado, bajo presión, atacado por el diablo, ¿qué le ayudó a mantener su integridad? ¿Por qué fue obediente? ¿Qué dijo Jesús? Está escrito. O sea, enseguida Jesús pensó en textos bíblicos apropiados para esa situación. ¿Cómo lo logró? Tenía los mandamientos de Dios, ¿dónde? En su corazón. Y es importante que imitemos el ejemplo de Jesús a fin de tener presente la palabra de Dios en nuestra vida. Otra manera de tener presente la palabra de Dios es utilizar la Biblia, leer la Biblia, utilizarla para meditar en cómo las acciones de Jehová manifiestan sus cualidades. Ahora, ¿por qué es necesario meditar en la Biblia para ver la conexión o hacer una conexión entre las acciones de Jehová y sus cualidades? Es necesario porque Jehová es un espíritu. No somos espíritus, somos carne y hueso, seres humanos. ¿Y qué sabemos del mundo de los espíritus? ¿Cómo es un cuerpo espiritual? ¿Cómo viajan de un sitio a otro? ¿Cómo es la vida en el mundo de los espíritus? Pues no sabemos. Hay mucho que no sabemos del mundo de los espíritus. ¿Cómo nos ayuda Jehová entonces a conocerlo mejor? Nos suministra ejemplos o relatos en la Biblia que nos ayudan a comprender mejor sus cualidades y su personalidad. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 26, habla del poder impresionante de Dios. Y no dudamos de eso, ¿verdad? Jehová es muy superior a nosotros en el poder. Pero lo comprendemos mejor al leer en la Biblia el relato acerca del modo como salvó a los israelitas en el Mar Rojo, ¿verdad? También nos ayuda al describirse valiéndose de ejemplos o expresiones conocidas por nosotros. En Isaías 40, versículo 11, Jehová se compara a sí mismo a un pastor que junta a los corderos y los lleva en su pecho. Es una descripción fácil de captar, ¿verdad? No nos cuesta entender ese ejemplo. Así que al leer la Biblia, ¿qué nos ayudará a conocer mejor a Jehová? Pues haciendo la conexión entre sus acciones y sus cualidades. Y cuando leemos y meditamos en la palabra de Jehová de esa forma, nos ayuda. Nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a conservar nuestro gozo en ministerio cristiano, nos ayuda a ser obedientes a Jehová en la vida diaria. Hace tiempo se destacó este punto en el vídeo titulado ¿Cómo recuperé la alegría de servir a Jehová? ¿Cómo recuperé la alegría de servir a Jehová? Animamos a todos a verlo de nuevo. Es un vídeo tan interesante e impactante, ¿verdad? En el vídeo se destaca el ejemplo de una joven precursora que siempre está a la carrera en su rutina espiritual, corriendo de una actividad a otra. Y con el tiempo empieza a perder su celo por el ministerio y actividades de congregación. Ella dice, no estoy haciendo nada malo y amo a Jehová y la congregación, pero ya no me siento feliz en el ministerio. Pues los ancianos lo notan y le hacen una visita de pastoreo. Y la visita preguntan sobre su rutina espiritual. La hermana responde que lee la Biblia todos los días, aunque no le encanta leer. Ellos comparten con él el ejemplo de María, la madre de Jesús. María tenía una fe firme porque prestó cuidadosa atención a lo que aprendía sobre Jehová y dedicó tiempo a meditar en ello. Y al meditar en asuntos espirituales, María fortaleció su fe y su determinación de servir a Jehová. En ese momento la hermana del vídeo se da cuenta, ahora entiendo lo que es mi problema. Eso es lo que me faltaba. Ella, la hermana, leía la Biblia, pero no dedicaba suficiente tiempo a la meditación.
y como resultado no le llegaba al corazón. ¿Qué hace? Hace cambios a su horario a fin de dedicar más tiempo al estudio y la meditación, y entonces pudo recuperar su gozo. Este video recalca lo que es el punto clave para nosotros. Hay que meditar en la Biblia y así podemos grabar los pensamientos, meter los pensamientos de Jehová en el corazón y ser obedientes a Jehová. Hablemos del tercer punto principal. Oremos para mantenernos cerca de Jehová. Algo que realmente es tan interesante de nuestro Creador, tan atrayente de Jehová, es un Dios comunicativo. Nos habla con gusto mediante la Biblia y le gusta cuando hablamos con Él. La oración es el medio que Jehová nos ha provisto para comunicarnos con Él. Y nunca está demasiado ocupado para hablar con nosotros. Nos invita a compartir con Él nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ansiedades e inquietudes. Cualquier cosa que nos preocupe, podemos expresarlo en oración a nuestro Dios Jehová. Pero, ¿cómo podemos mantenernos cerca de Jehová? Mediante la oración. Hablemos brevemente de 2 pasos. Paso 1. Leamos Salmo 65. Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2. A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Si Jehová es el que escucha las oraciones, si queremos mantenernos cerca de Jehová, hay que estar convencidos de que nos escucha, que Jehová es el Dios que escucha o presta atención a nuestras oraciones. Y podemos aprender mucho del ejemplo de Jesús. Antes de venir a la tierra, ¿qué vio Jesús cuando estaba con Jehová en el cielo? ¿Qué vio? ¿Vio cómo respondía Jehová a las oraciones de sus siervos? Entonces, cuando vino a la tierra, ¿qué hizo? Antes de seleccionar los 2 apóstoles, antes de alimentar miles con unos cuantos pescados y panes, antes de resucitar a Lázaro, cuando se hallaba bajo presión, justo antes de sacrificar su vida, ¿qué hizo? Oró a Jehová, oró por guía, por Espíritu Santo, por fuerzas. ¿Por qué oró? Jesús vio a su Padre respondiendo las oraciones. Pudo ver que la oración era un medio real para hablar con su Padre. Jehová es el que escucha las oraciones. Jesús no tenía la menor duda y por eso era un hombre de oración. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos convencidos? ¿Creemos que la oración es un medio real para hablar con Dios? Una manera de estar más convencidos es ser específicos en nuestras oraciones, o sea, hablar de cosas concretas, lo que necesitemos, lo que deseemos lograr en nuestro ministerio, quizás un problema que nos afecte. Y al ser específicos, ¿sabe lo que pasará? Será mucho más fácil ver cómo Jehová responde a lo que hemos pedido. Eso fue lo que pasó a Timoteo y Samuel, 2 publicadores no bautizados de 11 años. Un día iban al servicio de campo con la madre de Tim, pero hubo un problema. Los 2 necesitaban maletines nuevos para llevar la Biblia a las publicaciones, pero no tenían dinero para comprarlos. Antes de salir a predicar, las madres de ambos mencionaron el asunto en sus oraciones. Ahora, en la última casa que iban a visitar esa mañana, Tim le leyó un texto bíblico a la señora que salió a la puerta. Esta lo interrumpió y le preguntó a qué religión pertenecía.
Tim contestó, soy testigo de Jehová. La señora le dijo a su madre que no entendía por qué los testigos de Jehová dejan morir a sus hijos por no permitirles aceptar transfusiones de sangre. La madre de Tim le surgió a la señora que preguntara a los muchachos qué opinaban del asunto. Tim dijo, bueno, yo buscaría siempre alternativas que no estuvieran en conflicto con las normas de Jehová. Sam añadió que su hermana había recibido un tratamiento alternativo y se había recuperado bien. Entonces la madre de la señora volvió a dirigirse a la madre de Tim y le recriminó que llevara a los chicos a predicar de casa en casa. Pero los muchachos le aseguraron que les gustaba la predicación. Impresionada por la respuesta de los adolescentes, de los muchachos, la señora les pidió que aguardaran un momento y entró en la casa. Salió con 2 preciosos maletines nuevos de cuero, ideales para la predicación. Y también porque ella trabajaba en eso. Y cuando se marchaban la hermana con los 2 adolescentes, salió la madre del amo de casa, una señora de 94 años que había estado escuchando, y le pidió a la madre de Tim que también la visitara a ella en su hogar. ¿Crees que Jehová llegó a ser más real para los 2 muchachos cuando contestó esa oración? Pues está dispuesto a hacer lo mismo por nosotros. Sin embargo, ¿qué hace falta de nuestra parte? Tenemos que estar convencidos de que es Él que escucha las oraciones. El segundo paso. Oremos de una manera significativa. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo al respecto en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6. No se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Ahora, Pablo menciona aquí cualquier situación. La expresión se refiere a cualquier cosa que afecte nuestra amistad con Dios, nuestra vida como siervo suyo. Y Jehová valora oraciones sencillas y significativas sobre cualquier situación. También Pablo comenta sobre ruegos. Un ruego es una petición cargada de sentimientos muy intensos. En ellas estamos suplicando ayuda de Jehová. Estamos pidiendo que Jehová nos dé fuerzas y ánimo para seguir adelante y aguantar. Y eso nos hace pensar, por ejemplo, en el hermano Christensen y otros hermanos encarcelados por su fe, pues seguramente ofreciendo a Jehová todos los días ruegos o peticiones intensas. También Pablo mencionó dando gracias. Siempre es apropiado dar gracias a Jehová. Incluso en tiempos dificultosos queremos darle gracias. Y también finalmente, háganle saber a Dios sus peticiones. Sí, las oraciones siempre se dirigen a Dios. Y podemos pedirle cualquier cosa con total libertad, siempre que esté de acuerdo con su voluntad. El ejemplo de los levitas, pues podemos aprender mucho de ellos. Su oración en Nehemías capítulo 9, versículos 6 a 38. Los primeros versículos de esa hermosa oración se centraron en los hechos y cualidades de Jehová. Por ejemplo, versículo 6 menciona, tú hiciste los cielos de los cielos. Versículos 7 y 8 habla de los tratos de Jehová con Abraham. 9 a 15 describe la abundante misericordia de Jehová que extendió a los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo de esa oración? Los levitas conocían bien la ley de Jehová y eso obviamente los ayudó a incluir algunas ideas interesantes en su significativa oración. Es otro beneficio de la lectura diaria
y meditativa de la Biblia. Y luego al final, en el versículo 32, hicieron una humilde petición, que Jehová tuviera en cuenta todos los sufrimientos por los que había pasado la nación. Así que al final de su oración hicieron esa petición. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Si oramos de esa forma, imitando el ejemplo de los levitas, oraremos de manera que agrada a Jehová. Entonces, ¿cómo nos mantenemos cerca de Jehová en oración? Paso 1, estando convencidos de que Jehová escucha nuestras oraciones. Segundo paso, hay que orar de manera significativa. Pasemos al cuarto punto principal. Busquemos amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos. El libro del amor de Dios dijo sobre la amistad que si metemos una esponja en vinagre no podemos esperar que se llene de agua. De la misma manera, no podemos tener amigos que hagan cosas malas y esperar que tengan una buena influencia en nosotros. En ese mundo de Satanás, entonces, tenemos que elegir con cuidado nuestros enemigos. El rey David buscó o escogió con cuidado sus amigos. Veamos lo que dijo aquí en Salmo 16, versículo 3. Y los santos que están en la tierra, los majestuosos, ¿y qué dijo David al final del versículo? Me resultan muy agradables. Entonces, ¿a quiénes escogió David como sus amigos? ¿Qué dijo ahí en el versículo 3? Los santos. O sea, compañeros limpios, compañeros rectos en sentido moral, personas que siempre tenían a Jehová delante de ellos. ¿Y qué efecto tuvieron en él la asociación con los santos? Pues le resultó muy agradable. O sea, David disfrutó de estar en compañía de los santos. Pensemos por un momento en los miembros de nuestra congregación. ¿Quiénes ponen a Jehová en primer lugar de su vida? ¿Quiénes son celosos en el ministerio de campo? ¿Quiénes participan con gozo en las actividades de congregación? ¿Quiénes aman a Jehová y a otros? Busquemos a ellos como amigos. Queremos buscar la asociación de los santos, personas limpias en sentido moral. ¿Y qué efecto tendrá en nosotros? Carmen, una profesora regular de 20 años de edad, dijo de una amiga, con su ejemplo y sus palabras, Cara me ayudó a poner a Jehová en primer lugar en la vida. No sé qué hubiera hecho sin su estímulo y ayuda. Ha sido un apoyo extraordinario para mí. Y hablando de 3 de sus amigos, Bill escribió, en estos 60 años, no recuerdo ni un solo momento que empañé nuestra amistad. Nuestra relación siempre ha sido algo muy especial para mí. Es tan agradable, ¿verdad? Estar en la compañía de los santos. Otra lección que aprendemos de David, no se limitó a tener amigos de su misma edad. Según el 1 de Samuel 18, versículo 1, surgió una gran amistad entre Jonatán y David. Y versículo 1 dice, y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. ¿Sabes que en ese momento Jonatán era unos 30 años mayor de David? Pero aún así disfrutaron de una amistad que les resultó agradable a los dos. Entonces, al igual que David y Jonatán, nos resultará muy agradable buscar amigos que aman a Jehová y demuestran tener fe en Él. Una hermana llamada Kerry, que ha servido a Jehová por años, dice, tengo amigos de todo el mundo, personas de antecedentes y culturas muy diferentes. Y eso es lo que nosotros podemos hacer también, cultivar amistades o beneficiarnos del ejemplo
de hermanos en todas partes del mundo. De hecho, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, bajo inspiración, el apóstol Pedro dijo: honren a gente de toda clase, tengan amor, ¿a quién? A toda la hermandad. Tengan amor de Dios, honren al Rey. Sí, podemos cultivar amistades o beneficiarnos del ejemplo de nuestra hermandad, hermanos y hermanas en todas partes de la tierra. ¿Cómo? Pues leyendo acerca de ellos, sus experiencias que salen en la Atalaya, en la revista Despertar, en jw.org, es una manera de buscar amigos que tienen a Jehová delante de ellos, y esto nos ayudará a mantenernos cerca de Jehová. En este último discurso hemos analizado 4 puntos principales. Número 1, reflexionemos en la creación de Jehová. Número 2, tengamos presente la palabra inspirada de Dios. Número 3, oremos para mantenernos cerca de Jehová. Y número 4, busquemos amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos. Claro, Satanás quiere que pensemos en otras cosas, las cosas de la carne. Su objetivo, su meta es hacer que nos perdamos en ese sistema de cosas. Quiere que nos alejemos lejos de Jehová. Sin embargo, no soltemos nunca la mano de Jehová. Mantengámonos cerca de Él. Tengámoslo siempre, siempre delante de nosotros. A este respecto, el consejo del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos sirve de mucho provecho. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Concentren su mente en qué cosas, dijo el apóstol Pablo. En las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si Pablo nos exhorta a concentrar nuestra mente en las cosas de arriba, no las cosas de este sistema de cosas, sino más bien las cosas de arriba. ¿Qué cosas? Todo lo que hemos analizado en este discurso, la creación, la Biblia, la oración, los buenos amigos, y de esta manera nos protegeremos de los ataques de Satanás. Eso nos lleva a la última pregunta de repaso de esta asamblea. ¿Qué nos ayudará a tener siempre a Jehová delante de nosotros? La respuesta. De acuerdo con Romanos capítulo 1, versículo 20, Deuteronomio 6, 6 a 9, Filipenses 4, 6 y Salmo 16, versículo 3, nos ayudará a reflexionar en la creación de Jehová, tener presente la palabra inspirada de Dios, orar para mantenernos cerca de Jehová y buscar amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos. Pensemos una vez más en el niño que se pierde en el supermercado. Cuando su padre lo encuentra, seca sus lágrimas, lo consuela, lo abraza, le dice: estoy aquí, mi hijo, está bien, no te voy a dejar nunca. Y una vez más, el niño se siente tan seguro, tan protegido, él es más feliz cuando tiene a su padre junto con él, a su lado. En sentido espiritual, en estos días tan oscuros y difíciles, Jehová nos está diciendo lo mismo. Te quiero, mi hijo. No te voy a abandonar. Quédate a mi lado. Todo estará bien, nos asegura nuestro cariñoso Padre Jehová. Por lo tanto,
Tengamos siempre a Jehová delante de nosotros. Resolvámonos a que la adoración a Jehová siga siendo el centro de nuestra vida. Al hacer esto, nos sentiremos tan seguros y felices y disfrutaremos de una paz incomparable. Gracias, hermano Sandoval, por ese discurso tan animador que nos ayuda a tener siempre presentes a Jehová y los intereses del reino. Les estamos muy agradecidos a usted y a todos los que participaron en el programa el día de hoy. Para terminar esta edificante asamblea, los invitamos a ponerse de pie y cantar la canción 7, que se titula Jehová es mi fuerza y mi salvación. Después, pueden hacer una oración de conclusión allí donde estén. Canción 7.